Bendiciones de Dios para tu vida y todos los tuyos. Bienvenido a un episodio más de Más que Religión. En este momento vamos a tener un conversatorio, como dicen algunos viejos, un conversado, caluroso pero bueno. Hablar de algunos temas con una persona que para mí es grata tenerla aquí, una persona de antaño, conociéndola desde los tiempos de los picapiedra, como yo digo, y lo voy a presentar de primero. A mi mano derecha tenemos acá a mi hermano y amigo, pastor, ministro de Dios, el pastor Radamés Lachapelle. ¿Cómo te sientes? Muy bien, hermano. Muchas gracias por permitirme estar acá en este programa, en esta oportunidad que me da de poder brillar, porque estás brillando. Gracias. Es un placer tenerlo y un honor Claro, para este estudio tenerlo aquí claro. sentado en este momento. Yo me siento en casa, me siento entre amigos, en la presencia del Señor. Amén. Sé que Dios te ha dirigido para hacer esto y qué bueno que me haya tomado a mí para estar aquí contigo, compartir contigo este tiempo. No podíamos dejar pasar esta oportunidad. No sabemos cuándo se podía dar. Patricio, ¿cómo te sientes en este día? Bien, mi hermano Gary, para mí un placer estar en esta entrevista con una persona que lo estimo mucho, el pastor Lachapelle. Estamos aquí para conversar de algunos temas y quién más que un pastor con alto conocimiento de la palabra para hacer ese conversatorio, como ya tú dijiste, acerca de la palabra. En esta entrega, yo decía atrás de cámara que yo lo iba a hacer de manera diferente, muy relajado, de una forma como que si estuviera en el patio de mi casa, porque me siento tranquilo por la persona que tengo acá. Voy a leer un versículo, ya que tenemos personas jóvenes aquí en el ministerio, como el pastor Radamés Lachapelle. En el Salmo, se encuentra en el Salmo 1, versículo 1. Leemos en el nombre de Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Pastor, ¿qué tan interesante ha sido para usted iniciar este camino? ¿Cuántos beneficios usted puede contarnos que ha recibido desde sus inicios y desde cuándo usted ha iniciado en este camino, en esta larga carrera, hasta que Cristo venga o nos mande a buscar? Bueno, desde que acepté al Señor en el año 1993, Ha llovido mucho. el 16 de abril de ese año, acepté al Señor y hasta la fecha me he mantenido en el camino. He tenido altas, muy altas, bajas, muy bajas, pero siempre en el camino. Nunca me he apartado. He visto muchas cosas que me han dado la oportunidad de aprender en el camino, porque los obstáculos que se han presentado me han ayudado a madurar, me han ayudado a ver la vida y entender que en la vida no todo es color de rosa. Eso Y es así. que aquello que parece duro, cuando nosotros, después que pasamos el momento duro, nos damos cuenta que era necesario. Yo he aprendido en el Evangelio a comprender que tanto lo alto como lo bajo en la vida del creyente es necesario. Amén. Eso es lo que forja nuestra vida en este camino. Yo quise leer este versículo porque habla, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. En otras versiones dice, creo que el joven. ¿A qué edad, en el 1993, escuchen esto, a qué edad usted recibió al Señor? Yo tenía 16 para 17. Pues fue igual que yo. O sea, yo prácticamente acepté al Señor bien joven. Estaba iniciando, tuve que dejar cosas en el camino
una de las cosas que tuve que dejar es de ser lo que me gustaba más, que era pelotero. Sí. Tuve que dejarlo por causa del evangelio. Para ese tiempo algunas cosas se dieron que no pude yo hacerlo por ser cristiano. Se me exigía algunas cosas y yo no estaba de acuerdo, porque para ese tiempo, como le dije, era cristiano, era creyente, y como soy ahora, yo no negocio o lo de Dios. O sea, yo no trato de ver como beneficio para mí perjudicando el evangelio. El evangelio, eso es muy importante porque a veces ponemos en juego, por así decir, nuestra salvación, nuestro testimonio, por algunos supuestos beneficios. Y la palabra de Dios enseña que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No importa si uno cree, si una persona cree que ciertos caminos, en este caso el béisbol, vaya a ser su salida, el éxito en algo, pero apartando a Dios del camino. Me dijo un buen amigo mío, conocido por usted, Elías Nivar, Mi hermano. su hermano Elías, cuando yo estaba empezando una relación con quien hoy en día es mi esposa, me dijo, Gary, ¿qué tú vas a hacer con Rosy? Yo le dije que iba a hacer una relación con ella, en otras palabras. Y él me dijo, Gary, mira, yo te apoyo en la decisión que tú tomes, pero te voy a aconsejar algo, no dejes a Dios afuera. Entonces, esto lo digo porque usted decidió en su vida no dejar a Dios afuera, prefirió, es lo que usted nos dice, mejor dejar el deporte aparte que le agradaba para no hacer cosas que a Dios no le agraden. Exacto. Cuando leo este versículo, que una versión habla de bienaventurado el joven, es por la juventud en la que usted tenía mucho más que ahora, porque usted es joven. Usted no envejece, como le decía ahorita. Y es posible servirle a Dios desde la adolescencia, desde la niñez. O sea, aunque cosas se nos pongan un poquito fuertes, se pueden arrebasar en Dios. ¿Se puede ser joven? Esta es mi pregunta. Y la respuesta es corta y sencilla. ¿Se puede servir a Dios siendo joven? Sí, se puede. Si tú conoces a Dios, se puede. Se puede. El punto es conocer a Dios. Amén. Si conoces a Dios, puedes. Porque si no, Porque si tú no lo conoces, entonces va a ser como un paseo. Estuve ahí, pero no estuve. Pero cuando conoces a Dios, por eso, aunque venga lo que venga, te mantienes. muy importante. Otra pregunta en esa misma línea. En este tiempo, ¿cómo un joven puede permanecer en el evangelio donde hay tanta oferta que el mundo puede ofrecerle? ¿Cómo puede, a qué se debe aferrar usted como pastor que recibió al Señor tan joven, a una edad de 17 años? ¿Qué usted le aconseja a esa juventud que hoy en día quieren seguir de Cristo, quieren servir a Dios, pero a la vez hay muchas ofertas, que el mundo los ofrece? ¿Cuál es su consejo a esa juventud? Mira, la Biblia, me gusta eso. Amén. La Biblia nos aconseja en el capítulo 119, versículo 109. Dice la palabra en esta versión: mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Amén. Otro versículo que a mí me aferró está en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Jesucristo. Amén. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, los jóvenes, para que ellos se mantengan en el camino, lo que yo hice, me aferré a la palabra. A la palabra. Lo que me mantiene a mí todavía de pie, la palabra. Amén. Yo le creo a lo que dice la Biblia. Mire, yo he escuchado muchos filtros. Muchas personas me han dicho muchas cosas, pero no han podido con lo que yo he recibido.
la palabra. La palabra es una promesa que dice que nunca me va a dejar. Y eso yo lo he tenido. Y todos los jóvenes que quieran mantenerse en el evangelio y no apartarse, que se aferren a la palabra. Amén. No a lo que haga una persona, no a lo que haga mi papá, mi mamá, mi hermano o mi madre, no, sino a lo que dice la palabra. Yo puse mi corazón en lo que dice la palabra. Conocer a Dios es el secreto. El secreto para mantenerse. Pastor, yo voy a mencionarle una palabra, a ver si le hace ruido. Puede ser que no por los años, a veces nosotros predicando, hablando con los amigos, decimos cosas y después se nos olvida. Esta palabra dice así: yo voy a ser evangélico por encima de usted y del diablo. Le hace sonido. Sí, sí, sí. Esto es algo de por lo que le dije. Mi papá, en el tiempo de que yo estaba practicando pelota, yo dejé el evangelio yo dejé la pelota por el evangelio. Y mi papá no quería saber del evangelio. Y mi papá me encontró orando. Y mi papá me echó agua para que yo me parara de donde estaba orando. Y cuando yo me puse de pie, lleno de Dios, hermano, lleno de la presencia del Señor, mi papá tomó una hoja de muelle, la madre de las guaguas, ¿verdad? Que son como los motivadores, exacto, podemos decir. Exacto. Con la madre, la más gorda, agarró y me dio en la cabeza. Mi mamá, que vio el golpe, me dijo, me lo mató. Pero yo lo que sentí era como una almohada. No me dolió. Cuando él terminó, yo lo miré y le dije, mira, por encima de ti y del diablo, yo seré evangélico. Hermano, eso fue algo poderoso. Mi papá bajó la mano, mi papá se fue. Y desde ese día yo salí de la casa y me fui a un cuarto que mi mamá me apartó en la casa de mi abuela, y allí hasta que me casé. Hasta que me casé. Mira, eso yo quizá lo sorprende que yo le haya dicho eso, porque yo a veces algunas cosas yo no las borro. Y fue una de las cosas que yo le escuché en un mensaje allá en mi congregación cuando estaba en Baní, qué sé yo, 2004, 2005. Y es una de las cosas que se me quedaron grabadas también, como le decía ahorita antes, tras cámara, de las cosas que me hicieron como un clic, igual de esa fotografía. Porque nosotros debemos saber que por encima de la voluntad de nuestros padres terrenales, de nuestras parejas, de nuestros hijos, es más, hasta por encima de nosotros mismos, nosotros tenemos que servirle a Dios. Entonces, nada, Patricio, nada, ni lo alto, como dice la palabra, ni lo profundo, nada nos va a separar del amor de Cristo. Entonces, ¿por qué no vivir una vida acercándonos a Dios, dándole el frente a Dios? Y esa palabra se la recuerdo, porque yo pensaba, dije, quizás el pastor no se acuerda de esto, pero es un testimonio. Es un testimonio. Lo más probable es que lo escuche, lo recuerde, porque eso a mí me impactó. El que su padre le haya golpeado y le haya querido sacar del camino y usted pararse como un hombre, un varón de Dios valiente y decirle, yo voy a ser evangélico por encima de usted y del diablo. Eso fue como una fotografía que mis ojos tomaron, capturaron y guardaron en la memoria. Porque en realidad necesitamos personas. Y son personas así que Dios anda buscando, pastor. Personas que conozcan a Dios con el valor. Tú sabes que, Patricio, que una actitud como esa, cuando tú confrontas, por ejemplo, a tus padres, que son personas de autoridad en cuanto a nosotros, y tú las confrontas, pero no en malcriadeza, sino para cosas que agradan a Dios, como en este caso su testimonio, hacen que su papá baje la guardia como lo hizo y hacen que su papá venga al camino. Porque mira qué sencillo lo piensan. ¿Y qué es quién es el Dios de este hombre? ¿Cómo es que hasta con maltratos, y eso lo vemos a través de la historia, mientras más sacrifican cristianos, más personas vienen a Jesús? Así es, así es. Más personas vienen a Jesús. Eso es lo que hace que una persona que no conoce al Señor entienda de que Dios es real. Amén.
Verdaderamente así, porque cuando yo me imagino tu padre en esa escena, cuando tú le dices esa palabra de que le va a servir a Dios por encima de él y por encima del diablo, lo impactante quizá, y diría él en ese momento, hay que dejarlo quieto porque verdaderamente yo no lo voy a cambiar o no lo voy a hacer negar esa fe que él tiene de Cristo. Hablando usted de ese tema y de ese testimonio, me llegó a la mente de Josué y Caleb y de cuando, mientras los 10 espías decían que no podían en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo donde Moisés lo mandó, ellos tuvieron en su mente, nosotros podemos. Sí, nosotros podemos. Entonces hay un momento dentro del evangelio que tú tienes que determinar cuál es lo que tú quieres, cuál es tu objetivo y que no haya nada ni nadie que pueda desenfocarse. Y hablando de todo eso, pastor, yo quiero, a pesar de que usted tiene mucho tiempo ya, 17, casi 20 años pastoreando, hoy en día vemos que muchas personas están, gracias a Dios, abriendo nuevas iglesias, nuevos pastores. Yo quiero que usted aparte de su experiencia como pastor, que le dé como le diría, un consejo o cómo quizá esos pastores deben moverse, claro, reconociendo que Dios trata con cada quien diferente. Pero son tips que son ayudan. tips, exactamente, son esos pequeños tips que pueden ayudar a esos pastores a ser mejor. ¿Qué usted le podría decir a esos pastores que hoy en día están comenzando, que tienen el llamado pastoral, pero quizás no tienen esa consejería, quizás no tienen ese pastor líder que lo sentó y le dije, mira, muévete de esta manera o muévete de la otra? Quiero escucharlo de su palabra. Lo primero es creer en quien te llamó. Lo segundo, orar. Debe orar. Debe orar. Si él crea a quien le llamó y ora y vive según lo que dice la palabra, eso lo va a mantener a él firme en el camino. Y venciendo. Y va a vencer. La oración es vital para un ministro. Ministro que no pasa tiempo de intimidad es un ministro poco productivo. No hay producción. Es como una persona estéril. Hay que orar. Isaac, cuando iba a recibir a Rebeca, la Biblia dice que estaba orando en el campo, en la tarde. Pero después que se casó con Rebeca, a los 40 años la recibió. Y a los 60, él orando a Dios, Dios le respondió. Dios, o sea, no fue que él oró a los 60 años. Él oró para que Dios le abriera la matriz a Rebeca. Es decir, la constancia de la oración, la búsqueda. Dios no nos va a contestar a los 20 años. Puede ser que mañana nos conteste, como pasó con Daniel, que mandó la respuesta. Pero hay momentos en el que nosotros, por nuestras condiciones, debe orar sin cesar para poder mantenerse en el ministerio. Mire, ser pastor es bueno decirlo, pero difícil es vivirlo. Todo el que habla de un pastor es porque nunca ha sido pastor. Se ha puesto los zapatos. Nunca ha estado del lado del pastor. Eso es verdad. Yo estuve siempre con los pastores. Respeté a los pastores. Respeto a los pastores. Entiendo que el ministerio pastoral no es cualquier cosa. Yo nunca he hablado de un pastor. Y el que habla delante de mí de un pastor, yo me voy. No importa que el pastor haya cometido un error. No importa lo que haya hecho. Siempre lo que hago es respetar el manto. La vestidura. La investidura de Dios en él. Yo no respeto al hombre. Yo respeto la investidura. Y hasta que ese hombre viva, me mantengo yo respetando esa investidura. Por eso mi consejo es orar. No busque ayuda afuera, busque la ayuda de Dios. Y lo último, porque son 4, tener una persona con quien hablar.
No, tiene no cualquier persona. no. Tiene que tener obligatoriamente un mentor. Tiene que tener una persona con quien él sentarse, a quien él expresar, donde él pueda desahogarse, con quien él pueda hablar. No con mi esposa, no, mi esposa no me va a entender. Porque hay cosas que mi esposa no sabe que yo sé. Y no se lo puedo decir porque le daño el corazón. Por lo tanto, tengo que buscar una persona que se pueda sentar conmigo, me pueda aconsejar y me pueda decir lo que yo puedo hacer. Y mira qué cosa, porque muchas personas pueden escuchar eso y decir, ¿cómo que con su esposa no? No, es que ella se va a ir, se puede ir a los sentimientos. Claro. Actuar con sentimientos. Claro. Y yo como mentor, amigo suyo, se lo voy a dar desde un punto neutro, con la razón, sin herida, porque a mí no me afecta quizás algo que afecte el matrimonio. Si se lo dice a su esposa, puede ser que haya problemas. Si no, mejor un mentor, como usted dice, alguien de Dios, que usted sabe que es una persona de Dios, que pueda ayudarlo. Mira, los pastores, a veces me han preguntado, ok, tú te le confiesas un ejemplo al pastor, pero ¿y a quién le rinden cuenta a ellos? Mira, yo digo esto, yo le rinden cuenta a Dios. Jesús cogía el trote que cogía en el día, sanando enfermos, predicando la palabra de lo que Dios mandó, sus leyes, sus estatutos, predicando este mensaje precioso que es poder de Dios. Pero vemos que por lo menos en las noches, no solamente las noches, pero vemos al final de los días, la Biblia nos enseña que él iba delante del Padre. Yo entiendo que el desahogo de todos nosotros, pero yo hago énfasis también en lo que dice el pastor, el desahogo de un pastor es Dios. Y en lo que hago énfasis es que si no hay oración, si no hay intimidad, como miembros cualquiera, estamos feos. Como pastor, ministro de Dios, que tiene una carga bien grande, si no hay un desahogo con Dios, por así decir, es grande. ¿Sabe qué me enseñó Victoria Bernabel? Mi hermana. Esa mujer nos enseñó algo y nos dijo que siempre, se lo acuerdo a los muchachos que siempre están conmigo, los pastores sufren es del corazón. Es que lidiar con personas, lidiar con una congregación donde si pintamos el templo de rosado, ellos lo querían de azul, pero el otro grupo si lo pintaban de rosado lo querían verde y así sucesivamente. No es fácil lidiar con personas cabezones que creen que son más pastores que usted, que creen que usted tiene que hacer como pastor lo que ellos digan, e incluso hasta porque sean personas que sean lo que más aporten o más sirvan en la iglesia, creen que tienen el voto principal de la iglesia, atropellando así la autoridad que Dios ha puesto en el pastor. El pastor es una figura paternal, así que yo lo veo. Así es que debe ser una persona que dé alimento. Nosotros tocábamos la semana pasada ese punto con el tema del evangelio, el evangelio del reino. Y yo hablaba del pastor. Mira, el pastor es el que pasta para las ovejas, el que le busca comida. Patricio, el pastor es el que vela por las ovejas, es el que la lleva al redil. El redil es un lugar, el que cuida de ellas, que las cuida, donde el pastor las lleva para salvaguardarla. Los lobos no se la van a comer, los osos tampoco, los leones tampoco, pero él está al pendiente. Si una de esas ovejas se enreda por ahí en un alambre, se corta, él es quien le va a curar esa herida. Claro. El pastor vela por ella. Claro. Así también los pastores, hoy en día, nuestros pastores, en el caso suyo, está llamado a hacer lo mismo. Y eso usted lo sabe, usted tiene vasta experiencia en eso. Pastor, Radamés La Chapelle, antes de ser pastor, ¿qué usted ejercía? ¿En qué ministerio o cómo servía en la congregación? Bueno, yo antes de ser pastor era evangelista, que es de donde Dios me llama al pastorado. Yo no quería ser pastor. Normal. El que tiene el llamado nunca quiere. No. Casi todo. Porque es que siempre yo vi los golpes que reciben. Golpes que recibía el pastor y cómo hablaban del pastor. Entonces yo nunca quise ser. No. Siempre le corrí. Evangelista era más fácil. Yo llegaba a la iglesia, aprendía a la iglesia y me iba. Y por ahí mismo. Y si cometía cualquier enredo o cualquier problema, el pastor se encargaba de curar. Pero ya yo me fui. Pero yo era evangelista. Ahora a usted le dejan el enredo. Ahora usted tiene que curar eso que
Mira, Eso es lo yo aprendí de mis pastores, de uno que agradezco a la vida, a Dios y a la vida, por permitirme a mí conocer a esos dos pastores primero. Que luego los demás, pues yo supe cómo trabajar con ellos. El primer pastor que yo tuve en esa congregación, le llaman Isidro Mosquea, es un alma de Dios. Un tipo dulce. Pero agradezco, mire, como usted no se imagina, la vida de nuestro hermano Manuel Vinicio Beltrán. Sí, Ese fue el que me formó. Ese me enseñó a predicar. Ese me enseñó todo lo que yo sé. Pero me corregía. Eso no se dice. Y si yo decía algo mal, ahí mismo me corregía. Lo forjó. Me forjó. Lo enseñó, como me yo digo, a ser enseñó. evangélico. A servirle a Dios. Cualquiera que decía una cosa en el altar, ahí en el altar había que resolverlo. Pues así soy yo. Yo le he quitado micrófono a gente, predicando, lo he sentado, siéntese. Porque me formaron. Usted no puede, usted lo hace oculto se va a corregir. Pero si usted lo hace delante de la congregación, ahí mismo vamos a pelar la vaca, vamos a dar los A desmenuzar. a cada quien con su cosa. Lo arreglamos aquí. No se le da tiempo. No, porque si usted dice le da tiempo, eso fue lo que él me dijo. Si le da tiempo a que se vaya, mira, el problema se quedó entre todas En las la mente personas. de la persona. Pero si lo corrijo ahora, pues la gente se va edificada. Ese es el punto, edificar. Muchos de nosotros tenemos que aprender a esto, a edificar. Yo no puedo, por más estudio que yo tenga, ir a una congregación sin yo conocer el esfuerzo del pastor a hablar lo que yo quiera. No, yo tengo que evangelizar, yo tengo que edificar, que la persona reciba lo que yo le estoy dando. Yo no puedo ir con palabras que tú no puedas entenderla. Claro. Yo no puedo ir a tu congregación a dar una palabra que tú no la entiendas. Pues ¿para qué voy? Eso es como hablarle en otro idioma. ¿Me entiendes? No Entonces, lo va a edificar. no va a edificar. Entonces, sí, esto lo aprendí. Cada vez que tú abres la boca, trata de que la gente entienda. Porque Amén. allí es donde está la edificación del que te escucha. Hablar las La cosas esencia. claras, desmenuzarlo bien. ¿Sabe que yo aprendí mucho con otro amigo suyo llamado, estoy mencionando nombre aquí, pastor también, Sí. Efraín Kelly? Ay, mi hermano. De él yo aprendí. Yo amo a Efraín. Lo amamos. A Efraín, a Esdras, a Einar. Einar, a Cristobalina. La Y descendencia al de tronco, Pelegrín. al el tronco, al tronco. tronco. Ah, Mi pai, como sí, yo le decía, mi Pelegrín. pai. Él siempre, tengo una anécdota con él. Cada vez que yo iba y lo saludaba, él me decía, ¿y quién tú eres? Y la pastora le decía, Kelly, ese Gary, de donde Victoria. Porque tú sabes que yo me convertí en la Asamblea de Dios Central de Sí, Baní. sí. Pero yo siempre frecuentaba el barrio Santa Elena, por su barrio allá donde está la congregación. Y levantaron una obra. Estaban levantando para esos días una obra allá. Yo prediqué mucho. Sí. Y yo empecé a congregarme ahí mismo. Subí a los fines de semana a la central y nos quedábamos ahí en la semana. Pero que al él no verme frecuentemente, Preguntaba. cada vez que yo me le acercaba, me decía, ¿y quién eres tú? Me dice, pues ya él tenía unos añitos. Él me decía, la pastora le decía, Kelly, ese es Gary de donde Victoria. Mi pastora Victoria que partió con el Señor. Aleluya. Mira, Patricio, yo conozco al pastor desde hace muchos años, muchos años. Háblame de Efraín. Verdad, se me iba a ir, buen punto. Está en eso. Está Efraín atento, está atento. me enseñó sin él darse cuenta lo siguiente. Efraín, escucha. Cuando vamos a leer, a predicar, a leer la Biblia, el contexto completo, cómo tranquilamente, el primer predicador que yo vi que leyó un capítulo completo para predicar fue Efraín Kelly. Yo recuerdo hasta la camisa que tenía el color amarillo, porque es que hay cosas que yo le hago como una fotografía cuando algo me llama. Y él empezó a leer el capítulo hasta el fin. Yo dije, wow, yo nunca había escuchado a un predicador hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando él empieza a desmenuzar, porque así es que esa es la palabra que yo siempre he dicho de ese mensaje que dio, a desmenuzar ese capítulo, yo dije, no hay que hacer mucha bulla. Así es que se debe predicar. Así es que se puede, de una forma tan fácil de digerir, que si tú eres cristiano de tiempo,
tú te la puedes comer. Si tú eres nuevo, la puedes disfrutar, porque a veces hay un nuevo creyente, un amigo, que venimos con un mensaje que nada más lo entiende la iglesia, pero a ellos, ¿qué le diste? Lo dejan vacío. Lo dejan vacío. Y de Efraín yo aprendí eso. Te digo que fue impactante para mí, entre otras cosas. Mi hermano Radamel Lachapelle, algo que afecta en parte a los pastores, pero mucho a los hijos de los pastores. ¿Qué tan difícil puede resultar o le ha resultado a usted ejercer el pastorado versus la familia? Me explico. Hay jóvenes que se apartan hasta del evangelio porque el ministerio se tragó a papi. Papi ya no tiene tiempo para salir a comprar un helado, para llevarlo al play. Y cuando crecen resentidos. Crecen, que lo he escuchado de hijos de pastores, que ya no quieren ni siquiera ir a la iglesia. No quieren saber de lo evangélico. Hasta de lo evangélico. Sí. Porque lo arropa el ministerio. Porque algo que le voy a decir, el pastor es papá de sus hijos y de la congregación. Hay un problema, tiene que salir a resolver con ese miembro. Está endemoniado, tiene que salir a resolver con ese miembro. Lo llaman porque hay problema en el matrimonio, lo jalan para aquí, tenía una cita con su hijo para hacer lo que sea, y a veces tiene que ponerlo en otro plano al hijo porque tiene que resolver un problema más serio, y eso le arropa a veces el tiempo. ¿Le ha pasado a usted? ¿Y cómo usted le puede aligerar un poco la carga a esos pastores que están iniciando para que este fenómeno no le afecte a la familia? Bien. Mira, tengo que mencionar también a Manuel Vinicio Beltré. Sí. Porque él me enseñó que la familia es el primer ministerio. Amén, eso es así. Que es de donde sale mi ministerio. Si mi familia no está bien, no estará bien la iglesia. Una cosa que yo le he enseñado a la iglesia es que yo amo más mi familia que a la iglesia. Por la iglesia murió Jesucristo. Por mi familia me sacrifico yo. Amén. Entonces, si yo pongo la iglesia primero que mi familia, que mi esposa, que mis hijos, entonces yo estoy tratando de hacer lo que no dice la Biblia. La Biblia dice, Pablo escribiéndole a Timoteo, que el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo gobernará o cómo va a dirigir la iglesia del Señor? Por lo tanto, si yo tengo mi familia feliz, habrá una congregación feliz. Eso es así. Entonces, mis hijos, le digo a la congregación, no son pastores, no son hijos de pastores, son mis hijos. Por lo tanto, ellos son parte de la congregación. Son mis hijos. Y si usted va a afectar a mis hijos, yo le voy a salir como papá de mis hijos. Amén, exacto. Amén. Es buena, es buena. Yo siempre, es el guardián de ellos. Sí, porque eso me lo enseñó ese hombre. Por eso te digo que siempre lo voy a tener aquí, porque eso fue lo que me enseñó, por eso es lo que yo hago. ¿Me entiendes? Entonces, nunca voy a maltratar la novia del Señor, porque es del Señor. Nunca acepto que mi esposa maltrate la congregación, porque la congregación es del Señor. Ahora, mi esposa es mi esposa. No permito que nadie me hable en contra de mi esposa. No. Yo soy su esposo. Eso es sagrado. Si hablan en contra de mi esposa, están hablando de usted. Están hablando de mí. Por lo tanto, cualquiera que quiera hablar cosas de mi esposa tendrá problema conmigo de frente. Por eso, usted tiene que saber que la congregación es del Señor. Amén, amén. Es y bueno. Mi familia es y mía. Mi familia. Es bueno ese punto porque hoy en día vemos, perdón, porque no soy pastor, le iba a decir, habemos. Hay muchos pastores, Pastor Lachapelle, que le dedican el tiempo completo a la iglesia. Como decía Gary, y se despreocupan de lo que son sus hijos. No sacan un día para quizá irse a una playa, para quizá irse a una heladería, para jugar con sus hijos. Entonces ahí cuando el niño o la familia o la esposa comienzan a ver que la iglesia le está robando a su padre, quizá le está robando a su esposo, y comienzan en cierto punto quizá a desinteresarse de lo que es la iglesia en sí, porque la iglesia le está quitando algo que ellos aprecian, algo que ellos aman. Entonces, cuando no vemos que esos pastores hacen un balance
con lo que es el ministerio y su familia, entonces comienzan a surgir ese tipo de problemas. Casualmente conozco un pastor que me reserva el nombre. Su esposa lo dejó y él reconoce hoy en día que él tuvo la culpa, que es de mucho valor reconocerlo. Sí. Por esa misma situación que estamos hablando, de que él le puso más valor a la iglesia y no se, o sea, se despreocupó de su familia, de ella. Y ella terminó dejándolo, que es algo penoso. Y hoy en día él reconoce que él falló como persona. O sea, como pareja, como esposo. Sí, porque una cosa, escúchame te interrumpa, Patricio. Por lo menos tenemos a alguien que nos puede dar cátedra de eso acá, que es el pastor La Chapelle. Es esencial que los pastores, ¿verdad?, sepan hacer ese balance, como decía Patricio, porque la culpa viene recayendo sobre ellos mismos. O sea, la iglesia le va a demandar tiempo y todo, esfuerzo y de todo, hasta su economía, sus recursos, todo. Pero usted que sabe hasta dónde va a llegar. Usted que tiene que enseñarle a su congregación, mira, hasta aquí que yo llego. De ahí para adelante le toca a mi familia. Porque cada uno debemos tener una vida, ¿verdad?, de devoción a Dios. Pastor, otra preguntita le tengo por acá. En esta ya es como, no es chisme, pero a veces vemos personas que se enganchan al pastorado, como digo yo, ¿verdad? Sí. Y a veces no lo hacen a propósito. Patricio, a veces es que le gusta. Dicen, wow, me gustaría ser sienten eso, pero quizás no tengan el llamado. ¿Cree usted que una persona sin llamado al pastorado pueda pastorear bien una congregación? O sea, puede ser que él tenga los conocimientos de la Biblia, sea una buena persona, no busque un interés propio, pero simplemente porque le gusta, pero que en verdad no tenga el llamado, quizás es evangelista. Pero que sea un hombre de Dios. ¿Usted cree que pueda, quizás no va a fluir como Dios, ¿verdad? Fluiría con una persona con llamado, pero usted cree que pueda manejar una congregación bien? Mira, la va a tratar como una empresa. La va a tratar como una empresa y cuando tú la tratas como una empresa, va a ser por intereses. Guay. Intereses pecuniarios. O sea, mis intereses. Cuando yo no vea que me está dando lo que yo necesito, la dejo. Los resultados. Los resultados. Entonces, ahí es donde está el llamado, lo que es el llamado, es como la vocación. O sea, tú no eres pastor porque tú quisiste, sino porque Dios colocó eso en ti. Eso es un don. Sí, sí. Ser pastor es un don. La Biblia lo dice. Usted lo busca en el capítulo 4 de Efesios, y ahí usted lo va a encontrar. Pablo dijo que era un don. Eso no es de nosotros. Eso lo coloca Dios en nosotros. O sea, hay personas que vienen al pastorado, entran y comienzan el trabajo, y cuando llega el momento de la prueba, el momento del fuego, aunque tenga la capacidad, aunque se haya graduado en un instituto, aunque haya ido a la universidad, no continúa. No sabe. No llega hasta donde debe llegar. Mire, tiene el conocimiento, pero no sabe cómo aplicarlo. Va a hablar palabras que no son de él. Va a estar colocándose en unos zapatos que no son de él. Y se va a colocar un traje que tampoco de él. Por lo tanto, no va a saber cómo actuar. Eso me viene ahora a David. David le entregó, Saúl le dijo, colócate la armadura. Y cuando él se la colocó, no sabía cómo. Dice la Biblia que no sabía cómo andar. No era Susay. No sabía cómo andar. Él no estaba impuesto a usar eso. No tenía el entrenamiento, no estaba capacitado para eso, porque luego se la puso. Sí. Pero primero había que dar un entrenamiento. O sea, tenía que tener la unción para eso. En ese momento, aunque él fue ungido, no le correspondía colocarse la armadura todavía. Entonces, el llamado es lo más importante. Es esencial. No es los estudios. Yo he visto pastores que no saben nada de letra, pero saben pastorear. Te dan una palabra, te dan un consejo, saben escucharte, se quedan el tiempo adecuado, visitan a la persona para llevar una palabra de aliento. Llegan a los lugares y desde que llegan las cosas se calman, porque el pastor tiene un don. Eso no se estudia.
Señores, eso no se estudia. Eso viene del cielo. Eso viene dado de arriba. Y si usted no tiene, eso es como yo mandarte a ti, vete al ejército y te van a seguir a mandar para una guerra. Si tú no sabes tirar. Eso es así. Tú vas a estar escondiéndote. Cuando veas que hay una persona que le van a dar un tiro, tú te vas a poner nervioso. Tú no vas a ver porque tú no estás llamado para eso. Lo tuyo está en tu casa. Lo tuyo está en otro sitio. ¿Me entiendes? Entonces, así es el pastorado. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso hay tantos errores. Por eso hay tanta doctrina. Por eso hay tantos dogmas. Por eso hay tantas cosas que hoy nosotros nos sentimos mal. Le podríamos decir que están usurpando ministerio. Claro. Sí. Y sobre todo, pastor, también tantas personas heridas y Muchas. apartadas del camino. Mira, Patricio y Pastor Radamés, se me hace más cómodo decir el La Chapelle. Ajá. Eso ya es como una firma. Yo digo que el pastorado, porque me he rodeado y he tenido, obviamente, pastores, como en el caso suyo, amigos míos también. Yo digo que para mí, el llamamiento que Dios hace, por ejemplo, como lo llamamos ministerios, de profeta, apóstol, maestro, evangelista, y dejo de último, el pastor, para mí, es otro nivel. Si tú quieres que Dios te use en la profecía que Él quiera darte, pero para mí el pastor es lo más responsable que hay entre esos 5. El del carácter más fuerte para mí es el pastorado. Porque yo les voy a decir algo. ¿De qué vale tener profecía? ¿A quién se la va a dar? A un pueblo. ¿Pero a un pueblo de quién? Por ejemplo, a un pueblo de Dios tiene que tener un pastor. Es que todos los ministerios van a girar, al final van a caer en el pastor. Y me explico. Si tú eres evangelista, a quien tú le evangelices, a quien tú le prediques, tiene que tener pastor. Al que tú le das profecía, va a tener pastor. Al que tú enseñes, o eres tú mismo el pastor, o va a tener pastor. Exacto. Entonces, para mí, yo defiendo en esa parte a los pastores. Es que el pastor es la responsabilidad más seria que hay en los ministerios, porque como usted dijo ahorita, yo voy a la iglesia, predico, armo el lío y me voy. ¿Y quién se encarga de eso? El pastor. El pastor. Pero cuando se arma un revolú en la iglesia también por los miembros, ¿quién es que está llamado a resolver el problema? El pastor. El pastor. Moisés cogió mucha lucha con el pueblo, mucho trote con el pueblo. Jetro, su suegro, le dice, mira, yo voy a parafrasear, agarra un grupo de gente, unos que dirijan miles, otros 100, otros 50, aliviánate la carga. Yo creo que Moisés no iba a llegar a morir cuando murió, iba a morir antes, si sigue con el trote del pueblo. Ya ha llegado el tiempo, casi para finalizar. Patricio, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Es bonito todo lo que hemos hablado aquí en cuanto a los temas que se han tratado. Pero, pastor, yo quiero que usted le diga a aquellas personas que nos van a ver dónde queda su iglesia, las calles, la dirección exacta, aquellas personas que quizás quieren visitar, aquellas personas que no conocen de Dios, pero quieren una iglesia donde se puedan congregar. Y les solto y les recomiendo que esta persona, este pastor, perdón, es una persona que se basa en la palabra, un pastor que se rige por la palabra de Dios. Cristocéntrico. Exacto. ¿Dónde queda su iglesia? Dele también el canal, todas las redes donde podamos conseguirlo, porque hay muchas personas que le gustan, lo ven en esta entrevista y quieren ver predicaciones suyas. Perfecto. El micrófono de usted y así para nosotros casi concluir. Bien, está ubicada en la calle Duvergé Sur, número 93, Baní, República Dominicana. El mejor país del mundo. Ese es el mejor. Y la ciudad, Baní. Sí. Ahí estamos nosotros. Los servicios son los martes, estamos en la calle. Los viernes en el templo. Los domingos a partir de las 10 de la mañana estamos allá en el templo. Así que si usted no tiene dónde congregarse, le invitamos a que vaya con nosotros. ¿Cuál es la otra? ¿Sus redes? Las redes. ¿Dónde podemos Casa, conseguirlo? Iglesia de Dios, Casa de Restauración. Así mismo, Iglesia de Dios, Casa de Restauración en YouTube. Y Radamés La Chapelle, el único Radamés La Chapelle. No hay otro. ¿Y el nombre de su esposa, pastor? Mi esposa, Sí. Ruth Vizcaíno de La Chapelle. Sí, Amén, que amén. se Ya sepa. tiene una de la firma ahí. Chapelle. Shadieli La Chapelle y Mark Benjamín La Chapelle.
y mi nieta, Ey, Charlotte ya somos abuelos. González, La Chapela. La Chapela. Amén, Esa amén. firma sigue. ¿Sabe? Ya antes de finalizar, que le dije ahorita que le iba a decir, yo anduve un poquito, por así decir, de rabo con La Chapela, porque hay cosas que usted no se acuerda, pero yo se las voy a refrescar. Antes de él ser pastor, de empezar ya a ejercerlo, en una célula donde Donaida, ¿se acuerda? Sí, donde Donaida. Íbamos ahí, no recuerdo cuáles días, pero yo sí estuve allá con usted. Yo antes de empezar el pastorado, Sí, creo que fue. Antes. Para que eso lo digo, para que Patricio, porque he hablado mucho con Patricio y muchas cosas, mis experiencias, y es de las cosas que yo viví con el pastor. Dentro de lo que es llevar la palabra, la enseñanza. Yo iba como espectador a aprender, obviamente, pero iba con él. Jugamos pelota juntos, Sí. softball. Él no le gustaba que yo diera mis palitos en contra del equipo de él, pero lamentablemente Dios Sí, ponía sí, el power. Había que Pero ser. hemos tenido una relación bien bonita y para mí de verdad ha sido un placer más que un honor tener una persona sin deseo como de alardear así, pero de la altura suya en cuanto a lo que es la palabra de Dios, al llamamiento, al pastorado, una persona con la capacidad y la preparación y sobre todo el testimonio que yo sé que tiene usted en este camino. Muchas gracias. De verdad que eso es de las cosas que me hacen a mí vivir lo que predico. Amén. Amén. Mire, Eso. debemos siempre seguir a Jesús y lo que usted dijo, que eso se le quede grabado. Conocer a Dios te va a dejar caminando, te va a dejar funcional, te va a dejar vivo en este camino. Amén. Amén, amén. Para mí ha sido un placer verdaderamente tener ese conversatorio aquí con el pastor La Chapelle. Lo conozco alrededor de 7 o 8 años y para mí verdaderamente ha sido un privilegio. O sea, he escuchado, le dije ahorita fuera de cámara, que he escuchado maravilla de personas que quizá ni siquiera saben que lo conozco, pero lo que he escuchado siempre ha sido muy positivo. Y verdaderamente cuando tú escuchas a personas hablar de otra persona bien, y más cuando se trata de una persona de Dios, un pastor, tú dices verdaderamente el pastor es un hombre de Dios porque los frutos hablan por sí solos. Y para mí es un honor estar aquí en esta mesa compartiendo algunos temas del cristiano, el cristianismo y de la Biblia. Y estoy más que agradecido con Dios de poder estar aquí. Muchas gracias. Consejo a los jóvenes o a toda todo. edad, no importa. En Bueno, general. En general, el consejo es que sigan la palabra. Señores, la palabra es la que da vida. La palabra es la que te transforma. La palabra es la que te salva. Si crees en el Evangelio, crees en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Amén. Oigan lo que le voy a recordar. En la caja de comentarios, deje su comentario, haga sus preguntas, refute si algo no le pareció, háganos su pregunta. Algún día puede ser que le respondamos. Suscríbase si no lo ha hecho, disfrute este video otra vez, vuélvalo y vea, compártalo, lléveselo a alguien. Es fácil, es por las redes que lo manda. Mándalo por WhatsApp, publíquelo en su estado. Y te voy a dejar este consejo. Conoce a Cristo y congrégate en un lugar donde se predique a Cristo y su palabra. Esto ha sido Más que Religión. Dios te bendiga. Amén.